bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar este segundo encuentro. Y bueno, saben que recuerden que nosotros tenemos un blog que es Taller de Historia Económica 2016. Ustedes anotan eso en Google y ya lo encuentran, donde tenemos todos los materiales, no solamente de este seminario popular de Historia Económica Argentina que estamos transitando ahora, sino de todas nuestras actividades anteriores, así que es un banco de recursos que siempre recomendamos. Lo mismo que nuestro canal en YouTube, donde están también los videos de todas nuestras actividades, donde, por ejemplo, va a quedar de aquí en unos días el video que se va a armar a partir de hoy, donde está también esa primera charla introductoria que hizo Marisa la semana pasada, ¿sí? Así que bueno, ya saben que la propuesta es, dejamos un tiempo para la exposición, en este caso de Martín Shore, y luego abrimos a las preguntas y al intercambio. Así que le doy la posta a Marisa para que haga la presentación de los invitados. Bueno, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, por seguir aquí después de la primera presentación que hicimos el viernes de la semana pasada. Y bueno, para mí es un encanto de oportunidad presentar a mi querido amigo desde hace tantos años, Martín Shore. Él es un especialista en muchas cosas, pero diría, lo invitamos hoy por su profundización en el conocimiento de la industria de nuestro país y va a abordar la primera etapa de la sustitución de importaciones. Para que Martín también esté un poquito al tanto, hicimos una periodización de la historia económica moderna, digamos, de Argentina, más o menos desde la década del 30 le prestamos un poquito más de atención en términos de las clases sociales, los sectores que estaban en cada modelo económico un poquito funcionando como beneficiarios y perjudicados. Y ahora vamos a comenzar con esta exposición de Martín, adentrarnos más, con bastante más profundidad en la etapa que va desde 1945 a 1955, lo que se considera la primera sustitución de importaciones. Bueno, con Martín hemos hecho la licenciatura en Sociología, él tiene el doctorado luego y es docente en muchas universidades, la Universidad de Buenos Aires, San Martín, bueno, una larga trayectoria. Así que los dejamos ahora para que él haga una exposición, intentemos que sea de unos 45 minutos, así para que podamos ahora sí comenzar un diálogo donde todos ustedes puedan también colaborar en esta construcción que hacemos de nuestra historia, un poquito entre lo que pasó y lo que reflexionamos en torno a esos hechos. Así que, Martín, todo bueno, tuyo. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Vamos a hablar de historia, pero creo que por desgracia y por suerte vamos a hablar mucho de la actualidad, porque muchas de las cosas que eran problemas durante lo que Marisa llamaba la primera etapa de la sustitución de importaciones tienen una actualidad, bueno, lamentable, pero que me parece interesante para pensar algunos debates que creo no se están dando en la etapa actual. Primero, una definición quizás técnica, pero bastante sencilla de qué es la sustitución de importación, porque se habla mucho del modelo sustitutivo, de la industrialización sustitutiva, pero está bueno saber de qué hablamos cuando hablamos de eso. Si uno pudiera dibujar, así con ravioles, lo que es una estructura industrial, uno tiene básicamente tres sectores en los cuales adentro están la totalidad de las ramas que componen una estructura industrial. Hay un sector que produce bienes finales o bienes de consumo. Los bienes de consumo pueden ser durables o no durables. Son no durables cuando se terminan en el propio consumo y son durables los que tienen una duración más prolongada, que puede ser un auto, una heladera, bueno, cosas que no se van desgastando inmediatamente, como puede ser, por ejemplo, un alimento. El segundo sector muy importante es el sector de lo que se conocen como insumos intermedios, que básicamente son todas las materias primas que usa la industria para producir bienes de consumo: acero, aluminio, petroquímica, distintos derivados del petróleo, cemento y varios, etc.
Y finalmente está el sector más interesante desde el punto de vista del desarrollo industrial o del desarrollo productivo, que es lo que se conoce como el tercer sector, el sector que produce los bienes de capital, donde quedan involucrados todas las maquinarias, los equipos y las herramientas, donde se meten las materias primas y se da por resultado un bien final. ¿Cuál sería la idea? Que si yo me estoy refiriendo a un país, no tengo integrado en mayor o menor grado los distintos ravioles de la estructura industrial, tengo un problema. ¿Cuál es? Que si apuesto a crecer a través de una dinámica traccionada por la industria, de algún lugar tengo que conseguir dólares o divisas, hablemos de dólares para que quede más claro, para comprar importaciones, sea de materias primas, para producir esos bienes finales, y ni hablar de los bienes de capital para elaborar todo el proceso productivo. ¿Por qué destaco esto entonces? Porque la llamada política de sustitución de importaciones es importantísima en un doble sentido. Una mirada es la de la dinámica industrial o el desarrollo industrial. A mayor nivel de integración y diversificación de la estructura productiva, mayor el desarrollo industrial de un país, y esto es muy importante. Pero acá viene la etapa, me parece, donde la historia es acuciante para pensar la actualidad. También hay un tema de economía política. Si yo logro avanzar en la integración y de la diversificación de la estructura productiva, menos son los dólares que tengo que ir a conseguir para bancar la dinámica industrial. ¿Y quién pone los dólares, en definitiva, para bancar estas dinámicas económicas traccionadas por la industria? Básicamente tres actores. Acá Marisa hablaba de ganadores y perdedores, actores de clase, etcétera. Me parece importante empezar a tenerlo en cuenta. Primero, los acreedores externos. Yo puedo conseguir dólares para pagar importaciones y bancar la dinámica económica con los dólares de la deuda externa, por lo tanto ahí van a ocupar un lugar central, o va a ocupar un lugar central el capital financiero internacional, que obviamente quiere cualquier cosa menos el desarrollo industrial de países periféricos como la Argentina. Otra fuente es apelar a lo que se llama el ahorro externo, la inversión extranjera, que esto implica darle una centralidad muy importante y un poder de veto muy grande desde el punto de vista del diseño de la política económica y de la política productiva al capital extranjero. Y hay una otra vía en la Argentina que son los dólares de los grandes exportadores, ¿no? Esta idea que nos va a acompañar y nos va a acompañar a ustedes a lo largo de todos los encuentros. Para que ustedes se den hoy una idea, en Argentina hoy son 50, 60 empresas las que controlan aproximadamente el 70% de las exportaciones nuestras. Por lo tanto, si yo tengo que golpear esa puerta para que me den dólares para bancar importaciones, para traccionar dinámica industrial, seguramente voy a tener que hacer demasiadas concesiones y demasiadas transferencias de ingresos a los sectores del gran capital exportador, los sectores que algunos llaman oligarquía. Quizás no es el concepto más atinado, me parece, para pensar la estructura actual. Entonces, ¿por qué enfatizo esto? Porque hacer política industrial con foco en la sustitución de importaciones no es solamente un tema de primer orden en términos de desarrollo industrial, que por ahí era un poco el debate o lo que estaba en la cabeza de lo que vamos a charlar la coyuntura hoy, sino que es un tema central de economía política. Cuanto más integro la estructura productiva, menos tengo que golpear la puerta a sectores del gran capital en términos de la provisión de estos dólares, y por lo tanto voy a reducir la capacidad de veto, de coacción que estas fracciones sociales tienen respecto de la dinámica económica. Por eso cuando en Argentina hoy se habla de, en el planteo quizás previo a los cambios de gabinete, se hablaba del mandato exportador, ahora se habla de fábrica de dólares. En realidad se habla de lo mismo, se habla de buscar dólares a partir de la salida exportadora, y nadie problematiza, me refiero a nadie dentro del campo o del movimiento nacional popular, o hay pocos sectores que plantean como necesidad la sustitución de importaciones, que es, insisto, un tema acuciante en términos de densidad industrial o de desarrollo productivo, pero sobre todo en términos de balance de poder. Si yo tengo que ir a pedirle los dólares a los grandes exportadores, y seguramente me van a condicionar muchísimo el manejo fiscal, el manejo impositivo y el manejo de la política pública para generar desarrollo industrial. Entonces, esto es un primer elemento.
El otro elemento, hecha esta definición de lo que uno puede llamar un sistema industrial o una estructura industrial en términos del análisis, y esto que planteaba Marisa en la introducción, hay una idea de que el desarrollo industrial de la Argentina nace en el 30 o a partir del 30 se asiste al agotamiento del modelo agroexportador y que en definitiva el peronismo es el que logra encauzar el inicio del proceso de industrialización. Y esto es un tema que esconde una realidad que desde el punto de vista de los que trabajamos historia industrial es muy importante, que los orígenes de la industrialización en Argentina son bastante previos a la década de los años 30 y es una concesión que los sectores dominantes de la Argentina hacen a un escenario internacional que destroza los fundamentos del modelo agroexportador en dos elementos. El primero es la Primera Guerra Mundial, que es un tema crítico, que básicamente es que en ese esquema de venderle al mundo materias primas agropecuarias e importar productos industriales, con la Primera Guerra el mundo no nos vende industria, entonces ahí empieza a caminar la rueda de la industrialización, sobre todo ligado a grandes intereses o a grandes capitales norteamericanos, que ahora me quiero referenciar un segundo, pero también a ciertos sectores del gran capital terrateniente que van, digamos, diversificando o trasladando parte del excedente extraordinario del sector agropecuario a ciertos desarrollos industriales. Y el otro gran golpe es la crisis de los 30, donde ahí el problema básico no es no puedo importar porque el mundo no me vende, porque se están matando en el marco de la Primera Guerra, sino que no puedo vender, no puedo exportar. Al no poder exportar no tengo dólares para comprar las importaciones que antes el modelo agroexportador garantizaba en su funcionamiento. Entonces ahí hay dos elementos del análisis que marcan un poco la coyuntura esta que vamos a charlar un ratito hoy, que son centrales. Primero, el desarrollo industrial argentino es algo que se dispara ya a mediados de la década de los años 10, y esto no es un tema menor desde el punto de vista, si ustedes quieren, de la discusión historiográfica, pero también desde el punto de vista de la correlación de fuerzas sociales, porque con la industria o con el desarrollo industrial se empieza a romper el viejo bloque de poder económico característico del modelo agroexportador, que era una alianza entre los grandes exportadores, ahí sí, entre la oligarquía, digamos, aliado con el gran capital británico, y a partir de los años 10 y 20 del siglo pasado esto empieza a romperse fuertemente y va a dar lugar a un escenario de discusiones y disputas políticas muy fuertes. Básicamente, ¿por dónde van las principales transformaciones? Primero y fundamental, con la industria aparece un actor que hasta entonces no estaba formando parte de la disputa social y de la ecuación social y económica de la Argentina, que es la clase trabajadora, y este es un elemento muy importante de todo el periodo, porque toda la etapa previa al peronismo, ese desarrollo industrial que va a generar un crecimiento muy fuerte del empleo de los proletarios o de la clase trabajadora industrial, no va a ser acompañado por un crecimiento paralelo del salario. Entonces una etapa, los años 20 y 30 sobre todo, de una conflictividad muy grande. Acá estamos en la calle Ramón Falcón, bueno, ese hombre tuvo mucho que ver en la represión del movimiento popular y sobre todo del movimiento trabajador en esos años de la llamada década infame. Con el desarrollo industrial también hay transformaciones al interior del capital. Empieza a irrumpir toda una serie de desarrollos industriales muy fuertes, vinculados centralmente a capitales, a grandes capitales obviamente norteamericanos, estadounidenses, que ahora quiero mencionar alguna cuestión no menor, y a su vez con esa dinámica industrial se rompe ese bloque tan homogéneo y tan cerradito al interior de los grandes exportadores, porque quedan algunos grandes exportadores vinculados a los negocios tradicionales que van a hacer la base de sustento, por ejemplo, el pacto Roca-Runciman, a comienzos de la década de los años 30, pero también empieza a generarse una estructura de grandes exportadores que empiezan a generar algunas inversiones en la industria. Por ejemplo, el grupo Bunge-Born, por ejemplo, el grupo Ledesma, Blaquier, allá en el norte, y varios etcétera, que si quieren después podemos conversar, pero ahí se empieza a armar lo que va a ser la base de sustento en definitiva y el sector social que va a impulsar un modelo de industria exportadora que va a terminar cuajando en lo que se conoció como el Plan Pinedo hacia fines de los años 30, primeros años de los años 40.
Y junto con la industria y con ese gran capital de base fundamentalmente multinacional norteamericano, empieza a florecer algo que los censos industriales lo van a mostrar muy claramente en los años 20 y 30, que es todo un universo de micro y pequeños talleres de reparación, de asistencia en servicios, pero también, por ejemplo, los talleres o algunos talleres metalmecánicos que van a ser como la rueda auxiliar de ese gran capital que va a empezar a traccionar la dinámica industrial. Entonces, en términos de lo que empieza a pasar es una gran transformación en la estructura social en la Argentina. La industria irrumpe con la industria, la clase trabajadora, se fragmenta lo que antes era una unidad bastante fuerte en términos de los grandes terratenientes, los grandes exportadores, e irrumpe este actor que es el gran capital multinacional, que tiene una característica que es muy importante de tener en cuenta. Son capitales que se instalan en países como Argentina, como Brasil, como México, las tres grandes, o lo que van a ser los tres grandes potencias industriales durante la etapa de los años que ustedes van a trabajar, que tiene una característica importantísima. Se radican en los países estos para vivir del mercado interno. No es como va a ser a partir de la dictadura y cada vez más hasta el día de hoy en el marco de la transnacionalización, el neoliberalismo, que son plataformas productivas básicamente orientadas al mercado mundial. ¿Y esto por qué lo destaco? Porque si yo gano plata o acumulo capital viviendo del mercado interno, yo necesito sacarle plusvalía a los trabajadores, pero también les tengo que pagar un salario lo suficientemente alto como para garantizar la demanda interna de lo que yo produzco y realizar así mi ganancia. ¿Por qué destaco esto? Porque toda la etapa de la industrialización en la Argentina, hasta los años de la dictadura y de la dictadura en adelante, esto cambia radicalmente, vamos a ver los mayores niveles de participación asalariada en el ingreso. Y esto no es casual, y no tiene que ver con que Onganía era bueno, a diferencia del kirchnerismo que es malo. Obviamente está claro que no es así. Lo que quiero plantear es la necesidad funcional del capital dada la lógica de acumulación. Entonces acá empieza a armarse un poco por dónde va la base social o la base de sustento de lo que va a terminar siendo el proyecto político y el proyecto estratégico de industrialización que va a enarbolar Perón a partir del 43 y sobre todo a partir del 45, que ahora me meto en eso. Pero si ustedes me escucharon con detalle, yo hablé por lo menos de tres proyectos, de tres planteos que articulaban tres intereses distintos, de tres escenarios donde la respuesta era muy distinta a qué hacer frente a lo que se percibía como el agotamiento del agroexportador. Había una fracción social que eran centralmente los grandes exportadores estos que no se habían diversificado, que decían, esta crisis es de coyuntura y vamos a volver rápido al esquema de libre intercambio con Gran Bretaña. ¿Qué problema tenía esa mirada? Además de que era no dar cuenta de la complejización de la estructura social en el plano interno. No percibir el desplazamiento de la hegemonía internacional a partir de esta sucesión de eventos internacionales de Gran Bretaña a Estados Unidos. Hay un segundo sector un poquitito más sofisticado, pero no tanto, pero un poquito más sofisticado en términos de la lectura, que es el Plan Pinedo, lo que se va a plasmar en el Plan Pinedo, más ligado a estos intereses, llamémosle oligárquicos o del gran capital terrateniente que habían mandado un poco de la renta extraordinaria del agro al sector industrial, pero que ahí el argumento ¿cuál es? Es, bueno, hay que hacer algo para atender el creciente crecimiento de la clase trabajadora, por eso se le va a dar mucha fuerza a un plan de obra pública para trabajar mucho en el sector, obviamente, de la construcción, sobre todo ligado a un plan de vivienda que se trataba de plantear, pero es una inserción exportadora que no se piensa, o es una inserción productiva, perdón, que no está pensada para alimentar de modo virtuoso el mercado interno, sino que claramente es una industria exportadora, sería el antecedente del supermercado del mundo que planteaba Macri y su gente en hace poquitos años. ¿Cuál es el tema ahí, o cuál es el planteo ahí? Que ese programa o esa situación, por un lado, choca obviamente con esa creciente conflictividad social, política y sobre todo sindical
de los años 20 y 30 del siglo pasado, pero también que no atiende la necesidad funcional del gran capital industrial, que ya no estaba pensando el planteo con salarios bajos para exportar, sino centralmente dinámicas, insisto, más ancladas en el mercado interno, y ahí se va a empezar a configurar la base social que va a estar detrás del proyecto del peronismo, con un gran antecedente teórico, si ustedes quieren, de construcción digamos, de sentido de la necesidad de la industrialización, que son el proyecto del Grupo Forja, vinculado a actores muy importantes como Scalabrini, Ortiz, Jaureche, etcétera, donde ahí el planteo ¿cuál es? Es una cosa muy distinta, acá hay una realidad concreta que es el conflicto social. Ese conflicto social está muy asociado a un gran crecimiento del proletariado industrial, altamente sindicalizado, como van a mostrar de modo muy lúcido Murmis y Portantiero en algunos trabajos que ojalá estén para leer, creo que hay algunos en los textos que ustedes tienen acá en el programa, pero eso no va acompañado de crecimiento de salario. Entonces hay que pensar un esquema que incorpore virtuosamente la redistribución del ingreso, digo bien, con la perspectiva de la industrialización. Por lo tanto, ¿qué marco con esto? Que la salida del agroexportador con la ICI, con el modelo de industrialización sustitutiva, no es una consecuencia natural del agotamiento del modelo agroexportador, como muchas veces se plantea, sino que fue producto de una fuerte disputa entre distintos actores, entre distintas alianzas sociales, que muchas veces aparecen un poco o bastante diluidas en las caracterizaciones de la historiografía tradicional. Esto me parece que es central porque pone en un lugar muy importante, y sobre todo para pensar dilemas como los que tenemos hoy, la importancia de las bases sociales y de la construcción política en procesos de transformación estructural. Esto, por lo menos a mí, me parece un elemento que hay que atender. Ahora, dicho esto, ¿qué características tiene la política industrial, la política productiva, la política económica del peronismo en esa etapa 45-55? Y ahí hay que tener en cuenta que la política económica no es un todo que se despliega armoniosamente y de modo sistemático en esos 10 años. Hay una primera etapa, que son los años dorados, por decirlo de alguna manera, que es la etapa que va hasta el 49, y muy interesante también para pensar el kirchnerismo y algunas cosas de etapas más actuales, y hay una segunda etapa muy distinta en términos de la dinámica económica, productiva y social, que es la etapa 49-55, y ahora quiero detenerme un ratito en cada una de estas etapas. ¿Por qué destaco esto? Porque en mucha historiografía o en mucho análisis, los intelectuales o la gente más vinculada al peronismo le da a los 10 años los atributos que en realidad corresponden al primer quinquenio. Por el contrario, los analistas más gorilas o más liberales, por llamarlo de alguna manera, le dan a los 10 años los atributos que corresponden centralmente al segundo quinquenio. Entonces, en esa caracterización, por eso cuando se habla de 12 años, de 10 años, está bueno también tener en cuenta cómo funcionan los modelos en su despliegue efectivo para ver que aún adentro de las grandes etapas hay distintos periodos. ¿Cuál es el denominador común del primer periodo? Obviamente la redistribución del ingreso, esto es muy claro, una creciente intervención del Estado apropiándose de parte importante de la renta extraordinaria del sector exportador y canalizando recursos sobre todo a la redistribución, que era un elemento muy relevante precisamente por las características de lo que había sido la década del 20 y del 30. En el primer tramo del peronismo, la participación asalariada en el ingreso crece alrededor de 12 puntos del PBI, o sea, es un proceso de recomposición de ingresos y de redistribución del ingreso realmente muy fuerte. Pero hay una característica muy importante, y yo creo que es el gran talón de Aquiles de esa experiencia, pero de las que vinieron después, experimentos, llamémosle, no neoliberales, que es que se hizo muy poco, podemos discutir por qué, en términos de la integración industrial. O sea, hubo muchísima vocación y muchísimo éxito en la redistribución del ingreso. Eso obviamente generó un mercado que se amplió fuertemente para la demanda de productos industriales, sobre todo de bienes de consumo vinculados al mayor poder adquisitivo de los trabajadores,
pero en la medida que se avanzó muy poquito, prácticamente nada en términos de estructura, en términos de los tres sectores que yo hablaba, sobre todo en insumos intermedios y en bienes de capital, era un modelo muy endeble, porque dependía casi que exclusivamente de la bonanza internacional de los grandes exportadores. Entonces uno podría decir, ese primer ensayo que fue sumamente exitoso en términos de la redistribución, que fue sumamente exitoso en términos de generar un proceso de crecimiento industrial, pero fue bastante crítico, bastante endeble desde el punto de vista de sentar bases en términos de la estructura productiva para romper la centralidad estructural de los grandes terratenientes. Y este es un tema muy importante porque, traído más a la actualidad, cualquier planteo de crecimiento económico que busque redistribuir el ingreso y que busque generar un mejor perfil de la estructura productiva, que no procure avanzar en la integración industrial, depende de la suerte del mercado mundial, o depende de conseguir dólares de algún lado para bancar esa dinámica. Insisto con esto siempre, generalmente esos dólares los proveen actores que quieren cualquier cosa menos la redistribución del ingreso y el desarrollo industrial. Entonces ahí hay un tema y hay un debate muy fuerte respecto de por qué el peronismo no avanzó en la integración industrial. La mirada predominante, que es la mirada más liberal, lo que plantea es, y bueno, no pudieron avanzar en términos de la integración industrial porque se gastaron toda la plata en la redistribución del ingreso, porque son populistas, bueno, lo que habitualmente plantean los liberales. Y bueno, hay ahí un dato de la realidad, que es que recomponer 12, 13 puntos de participación asalariada en el ingreso es un tema espectacular, sobre todo para un país que tenía niveles de inequidad distributiva tan fuertes como la Argentina durante el agroexportador. Pero esa crítica, mirada desde otro lugar, dice algo también muy interesante o sugiere algo muy interesante para pensar hoy. Avanzar en la integración industrial, o sea, tratar de buscar el desarrollo industrial, que hoy está ligado a sectores muy distintos a los de esos años, pensar la sustitución de importaciones, pensar otro tipo de inserción de la Argentina en el mercado mundial, requiere plata. O sea, de algún lugar tenemos que sacar recursos para bancar la industrialización. Y ahí no hay tantas respuestas. Una respuesta puede ser, bueno, yo puedo afrontar un proceso de endeudamiento, con todos los problemas que esto acarrea, pero generar transformaciones en la estructura productiva. Puedo, por otro lado, hacer transformaciones fuertes en términos de reforma impositiva, reforma fiscal, para hacerme de recursos para generar determinada dinámica de recursos que me permita abastecer la demanda, el desarrollo industrial. O puedo directamente hacer un gran ajuste, como van a hacer después Frondizi y Frigerio a partir del 58, que van a hacer que los salarios caigan 13 puntos de participación en ingresos, para hacerme de recursos para traccionar el desarrollo industrial. ¿Con esto qué quiero decir? Que el desarrollo industrial, que yo creo que es algo absolutamente necesario desde el punto de vista de la economía industrial, pero sobre todo del balance de poder, esto de lo que venimos hablando, es algo imprescindible, pero alguien lo tiene que pagar. Y si alguien lo tiene que pagar, que pueden ser los trabajadores, que obviamente no es lo que uno quiere, pero uno puede sacar recursos de otro lado. Pero ahí también hay que tener claro la necesidad de construcción política, y esto es un poco, me parece, un balance interesante de la reflexión sobre este primer peronismo. Ahí hay un tema para establecer un escenario de confrontación que amerita algo que excede un plan industrial, una propuesta técnica, y que tiene que ver con la construcción política. La endeblez en términos externos, digamos, del crecimiento industrial sin integración productiva quedó clarísimo en el 49, o en el 2011, en el caso más actual, cuando ese gran escenario internacional tan favorable para la Argentina y la periferia latinoamericana hasta el 49 o hasta el 2011 se agotó. Entonces ahí entra un escenario diferente en la política productiva y la política económica del peronismo y del kirchnerismo también, y esto también es para pensar dilemas más actuales, que se va a plasmar en esos momentos que nos toca hoy, en lo que se dio en llamar el segundo plan quinquenal, que es un intento ya, un cambio, digamos, un poco en el eje de la política económica
del peronismo, donde ahí va a haber básicamente, por un lado, una estrategia de cierta contención o condicionamiento a la redistribución del ingreso. Ahí se planteaba la necesidad de, en todo caso, que los salarios crecieran según cómo se movía la productividad. Básicamente es congelar la distribución del ingreso en el 50-50, ¿no? Esto hay que dejarlo claro, no es que era un intento, si ustedes quieren, de avanzar en contra de los intereses asalariados, pero sí de ponerle un dique de contención a la redistribución del ingreso. Otro elemento muy importante de esos años que después Frondizi y Frigerio, que ustedes seguro lo van a trabajar, lo van a convertir en la gran política de Estado, es avanzar en la integración hacia lo que en esos años se llamaban las industrias de base, básicamente acero y derivados del petróleo. Y un tercer elemento muy importante del plan, del segundo plan quinquenal, es tratar de generar incrementos en la productividad del sector agropecuario, hacerlo más competitivo para tratar de estimular alguna exportación. Obviamente nada de esto, o poco de esto, se pudo llevar a cabo en parte central porque el gobierno es derrocado por un gobierno, por una dictadura militar, pero sí deja varias enseñanzas que me parece que son sumamente actuales para este tipo de coyunturas como las que estamos atravesando. Primero, y muy importante, la integración industrial, o como decíamos al comienzo, la sustitución de importaciones, no es solamente un tema de, dirían los Ferrer, densidad industrial, densidad nacional, o de ser un país menos periférico o dependiente, sino que es un tema de economía política de primer orden. Si yo logro avanzar en la integración industrial, y después tenemos que discutir qué actores son los que tienen que llevar adelante ese proceso de desarrollo, podemos charlarlo después, pero si decido eso, estoy dándole a la estructura productiva, en definitiva, bases de sustento muy fuertes como para no ir a pedir tantos dólares a los grandes proveedores de dólares de la economía argentina. ¿Y por qué destaco esto? Porque las distintas coyunturas de crisis externas que tiene la Argentina del 49 hasta hoy, esto es clarísimo, la salida de cada una de esas crisis es con una brutal transferencia de ingreso a los grandes exportadores vía devaluación. Entonces, ¿cuál es el drama de los experimentos, llamémosle populistas en el buen sentido de la palabra, que procuran la redistribución? Y lo que decía Lenin, avanza un paso para retroceder dos, avanza un paso muy fuerte en términos de estructura distributiva, pero cuando el escenario internacional se me empieza a complicar y tengo ese problema de estructura productiva, el problema que tengo es que tengo que devaluar. Al devaluar, obviamente, transfiero ingreso a los grandes exportadores, básicamente porque se desploman los salarios. Entonces siempre se ve eso, como el salario avanza y retrocede, más retrocede de lo que avanza, pero precisamente por esta cuestión de la integración o de la falta de integración de la estructura productiva. Este es un primer elemento que a mí me parece de una actualidad muy grande. El segundo elemento que creo yo también es de una actualidad más grande todavía es que en la mirada, acá no voy a discutir con las tesis de los liberales porque me parece que no es necesario, pero en la mirada de muchos sectores de la heterodoxia, o sea, de muchos sectores del progresismo en términos de los que son los hacedores de política económica, muchos de los cuales estuvieron dando vueltas en distintos momentos de gobiernos no neoliberales del 2000 para acá, la solución a los problemas externos de la economía no pasa por la sustitución de importaciones, sino que pasa por consolidar planteos exportadores. ¿Y exportadores de qué? De lo que Argentina tiene, que son materias primas. Y eso es tremendamente discutible, si quieren después podemos conversar un poquito sobre eso, en términos de que esa base productiva pueda ser sustento de un modelo inclusivo en términos de la redistribución del ingreso, pero también en términos de algo que nadie discute en esos sectores, que es quién exporta en la Argentina. De esas 50 empresas que yo mencioné, todas son altamente transnacionalizadas. Pueden ser extranjeras o nacionales como Aceitera General Dehesa, Aluar, Vicentín, el Grupo Techín a partir de varias de sus empresas, etc. ¿Qué lógica tienen? Que los dólares que le aportan a la economía por la vía de la exportación
son compensados en mayor o menor grado por los dólares que se llevan producto de una multiplicidad de remisión de recursos vía, por ejemplo, remisión de utilidades, pago de dividendos, manejo de precios de transferencia, como quedó clarísimo en el caso de Vicentín. Entonces tampoco está claro que el modelo exportador sirva, este modelo exportador, insisto, que plantea una parte importante de la heterodoxia, para resolver estructuralmente los problemas externos de la economía argentina. Ahí hay un tema que me parece importante de plantear. Y otros dos elementos que me parece que está bueno tener en cuenta, que es que en la etapa anterior, en esta que analizamos así rápidamente, la del primer peronismo, es muy importante que el grueso de lo que el poder económico industrial vendía, se vendía en el mercado interno. ¿Qué quiere decir eso? Si yo todo lo vendo acá, yo necesito que todos ustedes tengan mucha plata para comprar mis productos. Entonces voy a estar alineado con una estrategia de redistribución del ingreso y ustedes van a estar alineados en términos de alianza social con los hacedores de esos productos en términos del mercado industrial. ¿Cuál es la realidad ahora? Que el poder económico, de lo que factura casi todo, viene del mercado mundial. Ya no es un poder económico que ancla su ganancia, su rentabilidad, su acumulación en la expansión del mercado interno. Por lo tanto, ya no es un poder económico que objetivamente necesita aliarse con la clase trabajadora en términos de construcción de proyectos estratégicos, sino que ahora es un poder económico que cuanto más bajos sean los salarios en la Argentina, mejor. Por eso, y esto ustedes lo pueden ver cuando vayan avanzando en el curso, el peor año de participación de los trabajadores en el ingreso durante toda la etapa de la industrialización hasta el 76, que es el año 59, es equivalente al mejor año de participación de los trabajadores en el ingreso de la dictadura hasta ahora. O sea, lo que antes era un valor que estructuralmente configuraba un piso o un techo, como lo querramos mirar, pero un piso muy alto de participación asalariada, se convierte en un techo muy bajo. ¿Se entiende? ¿Y esto por qué o qué es lo que tiene que ver? No la voluntad política de los gobiernos, que en parte también juegan, sino centralmente en base a qué tipo de inserción y de acumulación tienen los sectores que conducen los distintos procesos de acumulación. Por eso digo, no es menor establecer estos planteos críticos respecto a lo que se conoce como mandato exportador. ¿Y por qué destaco esto para terminar? Porque hoy lo que uno ve cuando hace estudios de economía industrial o de perfil productivo que tiene la Argentina, a diferencia de los años del peronismo, es que Argentina tiene todavía una base industrial inmensa y muy diversificada como para encarar una estrategia de sustitución de importación. Ahí está la gran crítica o la gran discusión, no con los liberales que desdeñan por completo del desarrollo industrial, sino con estos sectores de la heterodoxia que lo que plantean, Massa hoy diciendo, la mejor solución que tiene la Argentina para resolver los problemas de restricción externa es fabricar dólares a partir de agroexportación, vaca muerta, litio, y no se caen muchas más ideas y se pierde de vista todo el potencial y la realidad industrial que tiene la Argentina en términos de desarrollo industrial. Pero ahí volvemos a los dilemas del peronismo, ¿no? O a eso que nos deja el peronismo como gran enseñanza en términos de balance histórico. Las estrategias de redistribución del ingreso muy fuertes, como las que va a tener Argentina 43, 45 hasta el 49, que no son acompañadas con transformaciones en la estructura productiva, esto que yo planteaba antes, en algún momento se convierten en retroceso de la propia estrategia de redistribución. ¿Por qué? Porque cuando aflora la crisis externa, la solución inmediata que se tiene es la devaluación. ¿Devaluar para qué? Para que se exporte más, pero centralmente para que se desplome el salario, y al caer el salario empezamos a tener un mejor escenario externo de la economía. Por lo tanto, me parece a mí cuál es lo interesante de estos planteos o de estas caracterizaciones. Primero, que una mirada progresista o del campo popular que se pose exclusivamente en la redistribución del ingreso, tiene que tener en cuenta que con esta estructura productiva podemos ser leninistas, digamos, un paso para adelante, dos pasos para atrás, cuando el escenario internacional sea adverso.
Pero la otra mirada, quizás de los desarrollistas, neodesarrollistas o de ciertos sectores, dice, tenemos que apostar al desarrollo industrial. Si no discutimos de dónde sacamos los recursos, podemos terminar siendo la Unión Soviética, que hizo el desarrollo industrial a costa de sacrificar a generaciones y generaciones, en ese caso de soviéticos. Por eso destaco esto, que es que el desarrollo industrial tiene que ser pensado, me parece a mí, y esto es un poco el planteo que nosotros tratamos de plantear, tiene que ser pensado como articulado estrechamente con la estrategia redistributiva. No se puede pensar o la reindustrialización o la redistribución del ingreso. Ahí no es un tema de bandera política, sino que me parece que es un tema de discusión de economía política de primer orden. Pero asumiendo la necesidad de la reindustrialización, viene la gran pregunta, o asumiendo la necesidad de empezar a integrar y diversificar la matriz productiva, viene la gran pregunta final, que es de dónde sacamos los recursos. Está claro que no del campo popular, porque me parece que obviamente esto sería contradictorio con todo lo que hablamos en términos de la importancia de la redistribución, y ahí aparecen todas estas otras herramientas, donde sin duda los dos elementos más importantes para hacerse de recursos tienen que ver con la cuestión impositiva y el manejo fiscal o el manejo del Estado en un concepto un poquito más amplio. Por eso decía antes que el desarrollo industrial es un tema de construcción política también, que tiene que ver con qué sectores aliarse para llevar adelante qué desarrollo industrial. En segundo lugar, con qué sectores aliarse para dar una confrontación en términos de dónde hacerse de recursos para bancar un desarrollo industrial que seguramente a los que le saquemos los recursos no van a querer que se consume ese proceso de desarrollo industrial, pero sabiendo que la única manera de darle sustentabilidad a mediano plazo al sector externo de la economía y a la redistribución del ingreso es con el cambio en la matriz productiva o con el desarrollo industrial. Perón tuvo un problema que nosotros hoy no tenemos muchos otros problemas que Perón no tenía, pero ¿cuál es el principal problema? Que cuando él empezó, o cuando se dio como proceso histórico la industrialización, Argentina tenía muy poca base industrial como para encarar una estrategia sustitutiva. Hoy, lo que dan los estudios que se han hecho y que se pueden, si les interesa se los puedo pasar, es que hay una realidad productiva industrial muy fuerte en distintos sectores del tejido industrial como para encarar a corto plazo una estrategia de sustitución. Y ahí viene finalmente lo último. La mayoría de esos sectores están vinculados a capitales que viven del mercado interno. Por lo tanto, son capitales que políticamente serían aliados objetivos de la clase trabajadora en términos de un modelo de reindustrialización y redistribución del ingreso. Sin embargo, y ahí hay parte del drama histórico, cuando uno va a esos sectores a plantear este tipo de alianzas, lo que terminan planteando es el problema son las demandas sindicales. O sea, ahí también hay un tema de construcción política de primer orden. Pero me parece, y con esto termino, esta idea, ¿no? El 49 lo que marca son, por lo menos para mí, dos cosas muy importantes de ese momento y de la etapa actual. Primero, que en ausencia de una integración industrial es un paso para adelante y dos para atrás cuando aparece la restricción externa o la crisis en el sector externo en términos de la evolución del salario y de los ingresos. Y el otro gran tema, que es un poco lo que va a resolver de modo muy regresivo el llamado desarrollismo de Frondizi, ¿quién pone los recursos para bancar la necesaria industrialización? En aquellos años, ¿a qué se apeló? A una gran caída en la participación asalariada en el ingreso y a un proceso muy estimulado por la política estatal de erradicación de capital extranjero que incorporó una serie de problemas adicionales a la estructura productiva. Hoy me parece que la cuestión tiene más que ver con discutir centralmente dos o tres cosas: la política impositiva, el funcionamiento del Estado en términos fiscales, y finalmente una otra cuestión que me parece interesante plantear: ¿quién sería el sujeto del desarrollo industrial o de este tipo de planteos como el que estamos haciendo? Yo pararía acá y bueno, dejamos abierto a pensar entre todos lo que ustedes quieran. Bueno, muchas
fin y abrimos entonces ahora preguntas, comentarios, consultas. Juan Carlos, no se viene. No, yo tenía muchas preguntas, te las quiero a tres y la primera pregunta es si en el proceso de constante voz del terrorismo, del 45 al 49 y del 49 al 55, si ese, justamente, si el golpe de Estado, cuando estudiamos el golpe de Estado, vemos que no tuvo la resistencia, la libertadora, no tuvo la resistencia de lo construido por el peronismo, se asombra la poca resistencia, como así después nos asombra la resistencia que se dio después, ¿no? Como que había un decaimiento y había un alejamiento. Yo me acuerdo de haber escuchado historias del pan negro y todo ese tipo de cosas que se comían. Entonces esa es la primera pregunta. La segunda es si esta historia es 50-50, porque la historia del 50-50 es que vos le dejás al 50% que no es asalariado, le dejás una construcción política que te termina después compartiendo la plaza, dándote golpes de Estado. Porque el peronismo tiene esa ilusión del 50-50, de siempre volver al 50-50. Pero este 50-50 hoy me parece que hay que ponerlo otra vez en discusión si con este 50-50 se puede lograr una sociedad sin que te den un golpe de Estado cada 2 por 3. Y después, lo que nos dicen también los economistas heterodoxos es que las pymes necesitan dólares y se preguntan de dónde sacar los dólares. Y la respuesta siempre va para ese lugar que vos decís. Pero eso es las tres. Sí, eso es discutible, digamos, ¿no? Ahí tenés, no digo que lo digas vos, digo lo que dicen los economistas heterodoxos. Eso se escuchó mucho, por ejemplo, durante toda la etapa CULFA, digamos, ¿no? Era, y bueno, pero si traccionamos a las pymes no resolvemos los problemas de restricción externa. Eso es muy discutible y no contempla esto que yo mencionaba. En los estudios que hicimos nosotros, pero hay otros, que te da que alrededor del 30% de la que Argentina exporta se podría sustituir a corto plazo. O sea, no está para nada comprobado eso que se plantea, y eso es trabajar por y para la estructura de poder económico existente. O sea, ahí no hay ningún tipo de discusión, por eso siempre la política productiva, la política pyme termina siendo tremendamente acotada. Ahora, lo que hay que tener muy en claro con lo segundo que vos dijiste, el 50-50, que los sectores que conducen la inserción exportadora de la Argentina no viven del mercado interno. Entonces no es menor esto. Yo con esto no quiero hablar loas del capital, del gran capital industrial de la época del peronismo, pero sí destacar que hoy ese poder económico que estos sectores tanto tratan de apuntalar, para que ustedes se den una idea, Aluar es una empresa de capitales nacionales, un grupo económico que por el monopolio que produce aluminio en la Argentina. Y, por ejemplo, neumáticos también. De cada 100 dólares que Aluar vende, 75 vienen del mercado mundial. En el caso de Aceitera General Dehesa o de Cargill, de cada 100 dólares que estos grupos venden, 95 se generan en el mercado mundial. En el caso minero, a gran escala, todas transnacionales, de cada 100 que venden, 110 vienen del mercado mundial, todo. ¿Por qué destaco esto? Porque hoy por hoy, aliarse con esos sectores va en contra de una estrategia de redistribución. No son sectores que requieren de salarios altos en el conjunto para funcionar. ¿Cuál es el drama histórico? Que esos sectores son el 1% de todas las unidades económicas de la Argentina, que concentran el 40% de toda la producción o el 70% de las exportaciones. Pero el 99% de todas las unidades económicas en general viven del mercado interno. Entonces tendrían que tener un claro alineamiento con una estrategia de redistribución del ingreso. ¿Cuál es el problema? Que no hay política industrial, y al no haber política industrial no son sectores que puedan pagar mejores salarios porque no les da la ecuación de costos por la baja productividad que tienen. Entonces cuando vos decís, no digo vos, sino ese planteo, cuando se señala, son sectores de baja productividad que consumen mucho horas, y bueno, cuando vos no tenés política sustitutiva, política industrial, vale el argumento. Pero lo otro que está en el planteo, yo creo que va muy en la línea de lo que vos sugerís, es
de dónde salen los dólares, porque los dólares no los genera la Argentina, los generan 50 empresas con estas lógicas que terminan condicionando muy fuertemente la viabilidad del 50-50, digamos, o de la redistribución del ingreso. Me parece que ese elemento es el que hay que empezar a tensionar un poco. Y fabricar dólares, ¿no? Esta idea que está tan en boga hoy para en definitiva pagar deuda, que tampoco es una deuda que se discuta mucho. Fabricar dólares lo puedes hacer de dos maneras distintas, exportando, pero también sustituyendo importaciones. Si yo logro ahorrar divisas por la vía de dinamizar a través de política industrial determinados sectores, y bueno, la demanda final de dólares se te va a reducir bastante. Eso no aparece en la discusión. Y ese es un tema muy importante, porque si vamos al 49 o a toda la etapa que se abre a partir del 49, cuando llegó la restricción externa, se estancó la distribución del ingreso, y en gobiernos posteriores al peronismo se retrocedió mucho en términos de redistribución del ingreso. Cada devaluación genera lo que genera siempre, inflación, baja de salarios y volvés al equilibrio con una vía profundamente regresiva. El salario, la participación asalariada en el ingreso del 2015 hasta hoy cayó 7 puntos del PBI. Bueno, ahí tenés un poco la explicación. Cayó sin solución de continuidad. Ahí está un poco la explicación de los problemas o cómo la estructura productiva te termina condicionando este tipo de cuestiones. Es mi mirada. Si estuviera... Sí, perdón. El asunto que habla Cristina del problema que tenemos del bimonetarismo, ¿tiene alguna solución a partir de un cambio de la matriz de estructura industrial, como dijiste vos? O sea, eso produciría como un ciclo virtuoso. Necesitamos menos dólares, entonces es que se empezaría a romper un poco el asunto. ¿Por qué? Porque el bimonetarismo, ¿qué es? Escaparte al dólar por la inestabilidad que te dan los procesos inflacionarios, hiperinflacionarios, todo lo que conocemos. Bueno, la pregunta es por qué el dólar genera tanta inestabilidad y por lo tanto tanto movimiento de precios en la economía argentina. Un elemento muy importante es esta cuestión de estructura productiva que estuvimos conversando. Y cada vez que se busca lo que el señor, no digo él, lo que esos economistas plantean, que es Massa hoy diciendo fabriquemos dólares, o Culfas antes diciendo hay que ir hacia el mandato exportador y caminar para ahí, es generar condiciones para transferir ingresos a los exportadores. Y eso es que caiga el salario. Entonces la mejor manera de atacar eso que ella llama el bimonetarismo, me parece, tiene que ver con la estrategia redistributiva, pero que tenga algún fundamento en términos de la estructura productiva. Por eso es tan importante este planteo que yo me parece que estaba planteando. Avanzar en términos de desarrollo industrial te va a hacer requerir menos dólares, por lo tanto los riesgos de las devaluaciones y de esa inestabilidad se te reduce estructuralmente. Ese es un elemento que es importante tener en cuenta. Pero en segundo lugar, esos sectores que conducirían esa estrategia de crecimiento y de desarrollo industrial viven del mercado interno, por lo cual ahí se te retroalimenta positivamente el crecimiento industrial con la circulación de moneda nacional, digamos. No tendrías mayor necesidad de ir al dólar para zafar de esta recurrente volatilidad. Así que claramente es un tema que va por ahí. El problema ¿cuál es? Lo que él señaló muy bien. Para el economista heterodoxo promedio, que mucho lamentablemente estuvo muy cercano a estos gobiernos, los dólares en la Argentina los generan los sectores exportadores. Bueno, 50 empresas controlando el 70% de las exportaciones te tendría que hacer algún ruido, pero a la vez también generar dólares es ahorrarlos. Y para eso la estrategia sustitutiva es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que te dicen esos economistas heterodoxos? La discusión de la sustitución de importaciones es una discusión de la década del 60 del siglo pasado, de la década del 50 del siglo pasado. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque Argentina, insisto, tiene para sustituir importaciones a corto plazo aproximadamente el 30% de todo lo que estamos importando. O sea, casi sin hacer nada podríamos empezar a sustituir a corto plazo. Pero ¿cuál es el drama? Que la mirada está puesta exclusivamente en quién genera los dólares y no, por ejemplo, en cómo podemos ahorrar dólares.
Y ahí hay un tema que tiene que ver con esto del bimonetarismo también. Fíjense que para el caso actual, que hay un problema con la no liquidación, con la no exportación de los cereales oleaginosas y se genera el dólar soja, que es una especie de transferencia directa para que efectivamente se venda, está montada sobre el hecho de que ya el 80% de los productores vendió todo lo que tenía. Queda un 20%, pero ese 20% concentra más de casi el 70% de las exportaciones de cereales oleaginosas. Esto también está detrás de este problema, digamos, que no se llega en general a tratar cuando se habla de este tipo de cuestiones. Y acá me parece importante también señalar el interés que tienen los sectores dominantes en que esto no se piense. Entonces son los salvadores de la patria y hay que seguir transfiriéndole recursos para que todo esto siga funcionando, pero cada vez es más acotado, más acotada la capacidad política de los gobiernos distintos de incidir en esa estructura. Claro, y ahí, a esto que dice Marisa, y a lo que vos decías, se puede agregar algo, que es la política económica actual. ¿Por qué es bueno, 70 comillas, por qué es bueno hacer pelota el salario? Si yo hago pelota el salario, la economía crece menos, hay menos demanda. Si la economía crece menos, por el tipo de estructura productiva que tenemos, demandamos menos importaciones. ¿Me siguen hasta acá? Si demando menos importaciones y exporto más, tengo dólares para pagar deuda. O sea, ahí cierran los intereses de la clase dominante. A los grandes exportadores, es el plan austral de Alfonsín, les viene bárbaro porque el modelo trata de transferir ingresos para que ellos exportan. ¿Para qué? Para pagar deuda, con lo cual se articula con el poder económico financiero internacional. Pero hay dos maneras de ahorrar dólares: reventando el salario o yendo hacia la rueda virtuosa. Pero esa rueda virtuosa de política industrial, sustitución y redistribución no forma parte del horizonte conceptual de la heterodoxia, porque está absolutamente focalizada, podés decir por la realpolitik, pero absolutamente focalizada en darle transferencia de ingresos a actores que quieren cualquier cosa menos el desarrollo industrial. Y en Argentina, este es el otro elemento, no somos nosotros Noruega, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, que a partir de un recurso natural encadenaron el conjunto de la economía y le dan empleo a todo el mundo. En la Argentina no es así, Argentina se queda en el recurso natural, no es que exportamos valor agregado a partir de la minería o valor agregado a partir de los hidrocarburos o valor agregado a partir del sector agropecuario. Entonces eso es un problema, y el único experimento capitalista en Argentina que garantizó pleno empleo fue el modelo de industrialización. Con esto yo no estoy diciendo volvamos a la década del 50 en términos de vivir con lo nuestro, porque hoy el mundo es muy complejo en ese sentido, pero paradójicamente lo que abrió la pandemia, y esto es interesantísimo, es que la crisis económica que desató generó que en los países centrales tiraran a la basura todos los marcos teóricos que planteaban no se puede hacer nada en términos de política industrial. Entonces estamos perdiendo una ventana de oportunidad que la gran crisis mundial nos ha dado y no la estamos aprovechando. ¿Por qué? Por lo que él muy bien dijo, la única manera de garantizar excedente de dólares y ir en contra del bimonetarismo es exportando más, o sea, transfiriéndole a estos sectores, y desplomando lo suficientemente el salario para que la merma en la demanda interna haga que caigan las importaciones. Pero eso no es un modelo nacional popular, ese es el modelo del poder económico que articula los intereses de los grandes exportadores y del capital financiero. Por eso yo creo no es casual, cuando uno mira la distribución desde Macri hasta hoy, los laburantes perdimos 7 puntos de participación en el ingreso. Bueno, eso es la resultante bastante previsible de este tipo de esquemas económicos. Yo te quiero preguntar tu opinión sobre uno que a mí me constatar que funcionó en el primer gobierno de Perón, el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción Intercambio, y el rol que tuvo con el campo y la distribución de ingresos hacia las pequeñas industrias, las pymes. El IAPI era fundamental porque era la manera en la cual no era el esquema parecido al de las retenciones, sino que era otra cosa, era
concentraba la compra y después vendía, pero ahí se hizo una apropiación de excedente muy fuerte, sobre todo para apuntalar la redistribución del ingreso. Y menos, diría yo, la política industrial. Bueno, ahí hay todo un tema de discusión hoy. Obviamente hoy ese instrumento, plantearlo es interesantísimo, pero me parece que no forma parte de la discusión. Pero fíjense lo difícil que es subir las retenciones. ¿Por qué? Porque no se cuestiona el fundamento del modelo exportador. Entonces, ¿qué le vas a poner un IAPI? ¿Qué vas a estatizar Vicentín? ¿Qué vas a subir 3, 4, 5, 10 puntos las retenciones? Hoy estás totalmente o bastante condicionado en términos del manejo de la política económica a los dólares que te proveen esos sectores. ¿Por qué? Porque vos pusiste el foco de la resolución de esos problemas en ese núcleo del poder económico. Entonces, como instrumento es interesantísimo y uno podría, qué sé yo, hay sectores que plantean hoy la nacionalización del comercio exterior, otros hablan de distintos diferenciales de retenciones para gravar sectores con renta extraordinaria, pero hoy no tenés fuerza política, pero sobre todo lo que no tenés es un modelo económico alternativo para confrontar con el combustible que te da ese sector para garantizar un funcionamiento que solo apunta a pagar la deuda. Con lo cual se refuerza la capacidad de veto de ese sector sobre cualquier idea que se mueva de ese... Ese es el drama. Y eso es lo interesante. Vos vas a Bolivia, y Bolivia nacionalizó sectores estratégicos como la energía, cambió el cobro de regalías, cosas impensadas para un gobierno como el de Evo ni bien asume. Pero ¿qué había atrás de eso? Y bueno, base social, base de sustento. Y es verdad lo que el señor del fondo planteaba, esta idea de, bueno, el 50-50 es darle recursos a gente que después vota Macri, por decirlo de alguna manera. Eso es cierto, pero también es cierto es que vos podés usar el 50-50 para construir políticamente con otro tipo de sectores e ir a dar ciertas confrontaciones. Es muy distinto cuando no tenés base de sustento. Me parece que un poco ahí está el dilema. Te diría, no es tanto un tema técnico de qué instrumento, sino de quién está atrás tuyo para llevar adelante ese instrumento. ¿Y tenés una idea de qué sectores habría que apoyar en una política industrial o pensás en una política industrial general para todos los sectores? No. Y esos sectores, que serían los claves de una política industrial, ¿los ves ambidiestros, digamos, mercado interno y mercado externo? No, esos sectores no es que vos decís, vamos por los bienes de capital o vamos por tal sector, sino que adentro de cada sector tenés un montón de pequeñas ramas donde ahí hay mucha masa crítica, digamos, como para hacerlo. Nosotros hicimos un trabajo donde los identificamos, no me voy a poner acá a contarles cada caso, pero está identificado. Ahora, a corto plazo eso son sectores que pueden sustituir, pero que hoy están exportando. O sea, ¿qué te está marcando eso? Primero, que son competitivos porque el mundo les compra y no se lo compra a otro proveedor, pero a la vez con determinada política industrial podrían abastecer fuertemente el mercado interno, con lo cual podés trabajar en los dos frentes. Había un economista medio liberal, pero muy lúcido, que era Raúl Prebisch, que decía, ¿de qué manera la periferia de América Latina puede romper el ser el proveedor mundial de alimentos en estas crisis recurrentes que hablamos? Sustituyendo importaciones, no era boludo Prebisch en ese sentido, y sustituyendo exportaciones, yendo hacia otro tipo de sectores, otro tipo de actores exportadores. Bueno, en este trabajo que nosotros hicimos, pero hay otro, no pasar el chivo del trabajo, pero vos ves un montón de masa crítica en distintos sectores industriales que podrían perfectamente nutrir esa doble estrategia. Ahora, vas a hablar con los tipos, con los empresarios, nosotros lo hicimos para el trabajo, ¿y qué te dicen los tipos? Y bueno, si no me hacen política industrial, o sea, no hay una estrategia de fomento concreto a mi realidad, y los chinos me pasan por arriba. O sea, no soy competitivo. Entonces, o me protegés, o me das política de sustento, política de fomento, etc. Bueno, eso no está. Y ni hablar cuando venga Macri o el próximo gobierno neoliberal, y no solo no haya política industrial, sino que va a levantar las protecciones, con lo cual esos sectores van a terminar reventando. Por eso digo, lo que él dijo es importantísimo. La fábrica de dólares la puedes conseguir de dos maneras, que no son excluyentes. Exportando más y
o sustituyendo importaciones. Y Argentina tiene una base material muy fuerte, cosa que no tenía Perón en el 49, como para llevar adelante una estrategia sustitutiva. Bueno, eso, por alguna razón, la heterodoxia no lo aprovecha, no lo apuntala y, lamentablemente, cuando el escenario internacional te cambia, y bueno, ahí tenés los problemas de sustentabilidad externa que tenemos periódicamente en la Argentina. Martín, tengo no sé cómo vamos a hacer la corta y coloquial para entenderla yo, ¿no? Hay algo del sentido común, yo no soy economista, no sé. Algunas las responden con Bolivia, alguna cuestión, que es, hay una coyuntura actual de inflacionaria, mundial, etcétera, que hace unos años no existía. Ahora, mi pregunta es, ¿hay algunos fenómenos que uno podría decir sin saber economía que se dan solo acá? Porque yo imagino que muchas de estas cuestiones, grupos de poder, sectores dominantes, que le tuercen la mano, que no tienen base social, también ocurren en América Latina. Pero hay una variable específica que ocurre en Argentina, que es la inflación y el tema del dólar, por sea monetaria o por lo que sea. Chile, que siempre se pone de ejemplo, también tiene un estallido social, ahora está por reformar la Constitución, supuestamente, si lo logra. ¿Basan en exportar o por qué no? O sea, si uno tiene que responder, bueno, está bien, ellos no distribuyen tanto por esa respuesta, pero lo tienen estabilizada la economía, o al menos estabilizada en esa variable. Por eso te digo, lo tiro de manera de pregunta, el problema es que sí, la tienen estabilizada, pero por otro lado el 70% no come. No sé si se entiende. Sí, clarísimo. La diste vos la respuesta. La tiene estabilizada, no sé si es el 70, pero tiene niveles de inequidad distributiva salvajes. Ahora, yendo a tu ejemplo y a tu reflexión, Argentina, como Brasil, no es Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Venezuela, el Cono Sur, Ecuador, que no les queda otra que salir a exportar porque no tienen base productiva, salvo que hagan una gran transformación económica, política y social como hicieron en Bolivia para generar un modelo alternativo. ¿Cuál es el drama de Argentina? Y volvemos a lo que planteó muy bien el compañero, y de Brasil en parte también, pero de Argentina me parece más, que vos tenés base industrial desde donde pensar un modelo alternativo. El problema es que por la razón que podemos discutir, no se la aprovecha. Y yo insisto siempre con esta idea, para que tener más dólares, yo puedo exportar más, pero también puedo no demandar más dólares, por ejemplo, no pagando la deuda o sustituyendo importaciones. Ese es el drama, que si vos tuvieras esta reflexión para Ecuador, Venezuela, Chile o Colombia o Perú, yo te diría, y bueno, no queda otra que salir a exportar y bueno, el 60% de la población por debajo de la línea de pobreza. Ahora en Argentina ese debate es injusto, porque tenés una base industrial y productiva desde donde llevar adelante estas transformaciones, que no la tenía el peronismo y sin embargo avanzó por la vía de la redistribución. Entonces, acá es otro debate, está clarísimo, pero la vigencia histórica de esos problemas es muy evidente, por lo menos para mí. Perdóname, la deuda no condiciona todo ese tipo de... Ni hablar. Por eso dije, todo se hace para pagar deuda. Eso está claro. Nadie cuestiona la deuda, eso está claro. Y no hay sector más contrera del desarrollo industrial que el capital financiero. Cada vez que cambia la política, destruye la industria. Después, la revuelta. Claro, pero la pregunta... 55 que lo había sido. El tema es, pensemos lo más actual, ¿no? Sí. Porque en esa época la respuesta no hubiera sido tan parecida, pero más actual. Los planteos no neoliberales, o sea, los que no abren la economía, los que no se alinean a priori con el capital financiero, etc., ¿tienen un planteo de desarrollo industrial que exceda el discurso político? Es lo que dijo el señor. La mirada está puesta en pedirle dólares o generar incentivos. No, lo que está creciendo centralmente tiene que ver con sectores, por ejemplo, maquinaria agrícola, sectores muy ligados a estos grandes intereses que se está traccionando. Claro, pero el tema ¿cuál es? Que como te faltan dólares y no tenés estrategia sustitutiva, entonces no puedes importar. No hay que crearla, está. Lo que hay que hacer es transformarla en realidad a partir de una política industrial que no se hace, porque ahí la heterodoxia y la ortodoxia piensan parecido, que es, bueno, lo mejor son los dólares a corto plazo que me dan
los grandes intereses exportadores. Pero además también me parece hay que marcar que la cúpula empresaria ha sido tremendamente protegida. O sea, a ella no le caben las reglas de la generalidad de las empresas en el país. O sea, Techin ha tenido grandes protecciones, Aluar también, sistemas de promoción. La promoción industrial ha estado dirigida a la cúpula empresaria. Entonces, ahí también hay un velo, digamos, que recubre un poco cómo funciona cada uno de los grandes contratos de las grandes empresas. Un ejemplo de esto que es para pensar política industrial. Cuando hacemos el laburo este que les cuento, vamos a una entrevista con un empresario del sector de bienes de capital, maquinarias y equipos para la industria energética. El tipo estaba desesperado por engancharse en las licitaciones de las centrales hidroeléctricas en el sur. ¿Ante qué constatación? Que el 70% de ciertos componentes de la central se podían hacer enteramente en la Argentina. Pero ¿qué problema tenía él y sus colegas? Que eran un 20% más caros que China. Entonces la respuesta ¿cuál es? Bueno, frente a eso vos tenés dos maneras de, digamos, encarecer el costo chino, pero no podés porque China te financia, o meterte a ver por dónde está ese diferencial que hace que hoy el argentino no sea competitivo. Entonces nosotros hicimos ese estudio, ese trabajo. Y contra todo lo que pensábamos que da, no son los salarios, no son los impuestos. Centralmente el problema de competitividad de la industria nacional de bienes de capital es el costo de la chapa. Techin. Entonces, ¿cómo resuelve la heterodoxia la discusión? No diciendo expropiemos Techin, no importa, yendo contra, me refiero de ir al choque ahí, sino decir la industria nacional es una porquería porque no puede competir con su par o su similar chino. Pero China subsidia todo. Olvídate, por supuesto, pero lo que digo es, cuando vos te metés a mirar la estructura de costos, ¿qué es lo que ves? Que el problema es Techin, no es el Estado, no es la UOM. El Estado tiene que combatir a Techin. Bueno, pero ahí está el tema. ¿Cómo resuelve el hacedor de política el dilema? No diciendo, bueno, Techin, baja el costo de la chapa o te mato, sino básicamente diciendo, como la industria no es competitiva internacionalmente, la totalidad de los componentes electromecánicos de la central hidroeléctrica del sur van a venir de China. Pero además fíjense que hay protecciones aduaneras para que los bienes que produce Techin no se compren afuera. Y dos, hay subsidios a la energía, pero gigantescos para los grandes usuarios. Y Techin ni hablar, digamos, uno puede entrar al plan gas y ve la cantidad de subsidios. Entonces, bueno, yo tengo el cheque con el que voy a pagarle y podría decirle, bueno, a ver, te cuento esto, te descuento esto del precio de la chapa, por ejemplo, pero como cada ventanilla, y ni hablar en esta etapa del gobierno, cada ventanilla del Estado tiene un dueño distinto, tiene un representante de la coalición distinta, no hay una política coordinada que pueda hacer que este tipo de cosas se manejen perfectamente. Con un poco de inteligencia de los sueldos de China, de grandes empresas de la época de la también nos lo permite. No, realidad, y ellos tienen un capital. Alguien iba a hacer una pregunta, perdón. Acá. A mí no me quedó claro por qué estas empresas sustitutivas que existen pueden exportar, pero no están pudiendo vender el mercado interno, digamos. Es el ejemplo que dimos de que, digamos, el consumo que viene de Techin es muy caro, o hay otros problemas. Claro, es un modelo econométrico que armamos, pero no importa. Pero ¿qué es lo que mira? Vos decís, este producto, pongámosle, yo veo que en la aduana argentina lo está importando. O sea, la industria argentina necesita esto para funcionar. Y en paralelo veo que en la aduana este producto Argentina lo está exportando. Entonces, ¿qué me dice eso? Hay una serie de supuestos, obvios, ¿no? Pero ¿qué me dice eso? Primero, hay producción nacional de esto. Entonces yo podría, bajo determinadas condiciones de política industrial, que esto en vez de venir de China o del país que sea, lo hagamos en Argentina, porque está la base productiva. Pero en segundo lugar, si esto yo lo exporto,
soy competitivo internacionalmente. O sea, aún para los parámetros de los liberales o de la eficiencia liberal, no tengo industria competitiva. Por eso yo decía, el drama ¿cuál es? No es como en Perón, que él miraba la estructura productiva y no había nada, la desesperación de esa época, muy genuina. La etapa actual es vos la tenés esa. El trabajo de sintonía fina es, bueno, ver quién hace esos productos, qué necesidades hay en términos de la política de fomento. Ahora, el trabajo ese nosotros lo hicimos afanando 2 bases de datos del Ministerio de Economía. Literal. ¿Qué quiero marcar con esto? Que la información está. Ahora, cuando está todo loteado, cuando hay esos marcos conceptuales de cómo pensar la viabilidad o no de la industrialización, y ahí te chocas con los problemas. Pero a mí lo de Techint me resultó interesantísimo porque efectivamente la industria argentina en esos sectores es un 20-25% más caro que traerlo de China. Entonces, es muy importante saber qué explica el sobrecosto, ¿no? O la diferencia esa. Y ahí nos daba que el núcleo central era el costo de la chapa. La respuesta de la heterodoxia, ¿cuál es? No, hagamos algo con Techint, sino centralmente, ¿cuál? Es ineficiente, porque me sale más barato traerlo de afuera, aún a pesar de que Argentina lo produzca, completamos la totalidad de la central con productos que vengan de Chile. La exporta y la vende al mercado interno a precio internacional. Y lo que dice Marisa, si vos querés traer, por ejemplo, la misma chapa que hace Techint, traerla de Brasil, tenés que pagar un arancel del 18% que te conviene comprarse la Techint, que te rompe la cabeza. Entonces, es realmente una limitante muy grande en ese sentido. Pero lo que destaco es esto, no es un problema de ineficiencia, es un problema de política industrial y de concepción ideológica. O poner en contacto al que necesita ese producto que el otro lo está produciendo, digamos. Sí, pero también, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de Vaca Muerta, ahí se ve un montón, que hay un montón de... Argentina tiene una industria petroenergética muy fuerte, muy desarrollada, casi todas pymes, que podrían perfectamente nutrir a los grandes intereses de Vaca Muerta. Y esto que decía Marisa, Tecpetrol, una empresa de Techint, pero no para hablar de Techint, pero bueno, es la que estudiamos nosotros, te da que el subsidio del Estado representa el 25% de la facturación. Es un montón de plata. ¿Cuánto desarrollo de proveedores nacionales hace Tecpetrol? Nada. Entonces, lo que ella dijo muy bien, ahí tenés un margen de negocio. Che, yo te estoy regalando el 25% de tu facturación. Te estoy regalando la posibilidad de hacer el gasoducto con caños traídos desde Brasil y no fabricados en Argentina, y por esa vía hacer sobrefacturación y pagos de desprecios de transferencia. Bueno, es un tema de diseño de política. Lo que yo insisto es que lo que da este estudio es que la base productiva como para llevar adelante ese potencial sustitutivo está. Lo que no hay es un alineamiento en términos de política industrial que se encamine hacia eso. No, solo un comentario, lo que no hay es control del Estado. De China exporta los tubos a Uruguay, con lo cual no pagamos los impuestos, pero esos tubos que tienen que ir a Medio Oriente, por ahí los exporta a Uruguay, y de Uruguay salen sin pagar la ganancia que tendrían que pagar. Por un lado, y lo que va... Paraná. Y lo que viene de Techint vía Brasil para Vaca Muerta, eso está recontra sobrefacturado, con lo cual tampoco paga impuestos por... Digamos, hay un tema de... Además, lo que vos decís es absolutamente... Bueno, coincido con todo lo que decís, y cuando hay que exportar, basarse en exportar materia prima es una locura, creo yo. Pero además, si no hay un control del Estado, todo lo que estamos diciendo se pudre. Eso de solo ese comentario, que es lo que nos afecta a todos. El tema del río Paraná y de las salidas que se van, todas las hojas se van para Paraguay sin pagar los impuestos acá, porque no hay una base, ¿cómo se llama este hombre de la Confederación Agraria? Benetti, que insiste, pongan una balanza para saber qué es lo que está saliendo por Paraguay. Paraguay es el primer productor mundial de soja, qué sé yo. Y no produce. Y no la produce. Entonces, es como que ahí entramos en uno de nuestros grandes problemas. Sí, yo, para no alargarla, pero a eso yo creo que hay que pensar
Que los liberales hagan eso, bueno, está bien porque es su ADN, es lo que son. Ahora el tema es lo que él planteó, que el gobierno heterodoxo, o no importa el rótulo que uno le ponga, pero lo no neoliberal termine suscribiendo por omisión el mismo mandato que los liberales, bueno, ahí estamos en un problema muy grande. Sí, yo creo que tiene que ver con lo ideológico todo eso. No es un tema de tipo económico. Por ejemplo, bueno, si no fabrican los tubos acá, en lugar de traerlos de Brasil, lo tenemos en China. ¿No? Ahora es difícil poner esa idea en la sociedad. El tema que el 20% quiere un dólar a 200, 300, 400 pesos. Hace peligrar toda la política económica. Y lo aceptamos. Entonces es una cuestión ideológica. Es decir, no estamos convencidos de dónde tenemos que hacer, a quién tenemos que ir a buscar. Sí, yo creo que ellos están muy convencidos, que es a esos intereses, justamente. Pero es lo que... Pero además tienen ganada la mentalidad de la gente. Tienen ganada la mentalidad de la gente. Sí. Muchos de esos tipos que decís vos, que viven en pymes, que viven en el mercado interno, lo botan a marketing. Mirá, yo conozco en Luján un taller que le fabricaba, bueno, no importa, a una empresa deportiva. En el 18 empezó en la empresa todo lo que sea confección, ¿no? Confección de ropa, todo eso. Un taller enorme, 2 pisos, de primera. En el 18 esta empresa empieza a exportar, a importar. El taller cerró. Entonces digo, ¿qué regalito le hizo Márquez? No, pero con Cristina era peor. Pero está cerrado. Es un taller con 30, 40 máquinas de coser, trabajan 2 personas. Bueno. Y dice, con Cristina era peor. Y acá no se trata de ser Cristina. Sí, sí, está claro. Sino de cómo está ganado. Cuando hicimos este trabajo lo presentamos en un núcleo empresario pyme y mostramos lo de Techit, ¿no? Entonces, sí, miren, ustedes que dicen que el problema es la UOM, el problema es Techit, se fueron reconvencidos. Reunión de consejo de la UIA. Esos mismos tipos firman, bueno, hay que pedirle a la UOM de aflojar en las paritarias, o sea, sí, es un tema de... Claro, bueno, en todo caso que aumenten según cómo crece la productividad, o sea, que se van a estar más explotados para que les veamos de aumentar. Sí. Pero yo insisto, no es Perón, que no tenía de dónde agarrarse para hacer este desafío. Ahora sí. Ahora sí, ahora el problema... Cerraron un montón de fábricas, sobre todo de ropa, zapatillas, con la política de la dictadura también. Cerró todo. Todo eso, sí, pero por eso pone todavía más en valor lo que tenés, porque logró sobrellevar todos los embates de los sucesivos experimentos neoliberales y los tipos siguen en pie. Pero entonces vos crees que hay burguesía nacional. No, esa es otra discusión. Que haya empresarios nacionales no quiere decir que haya burguesía nacional. Es una construcción, claro. Burguesía nacional, si la entendemos como la pensó esta gente, que era muy, muy fuerte en esos años, un sector del capital argentino que tiene un proyecto de país de emancipación de los lazos de... No, cuidate. O sea, acá lo que planteamos es la ausencia de una política industrial, y que no se soluciona con buenas intenciones. Yo me acuerdo de Alfonsín cuando decía que iba a levantar a patadas las persianas de las fábricas. Falta eso. La política industrial. Pero para levantar a patadas las persianas, para hacer política industrial, es tal el escenario de lo que decía Marisa, de condicionamiento que tenés por parte de los factores de poder económico, que tenés que construir políticamente. Entonces lo que él plantea muy bien, las pymes, por llamarla de alguna manera, que serían la base fundamental de este modelo, te terminan diciendo, sí, es la UOM el problema. Bueno, ahí tenemos un problema ideológico fuerte. Pero cualquier escenario de confrontación sin construcción política te comen crudo. Es muy, muy difícil de pensar eso.
Pero insisto con lo que decía uno de los compañeros, Argentina no es Ecuador, no es Perú, no es Bolivia, no es Venezuela, no es Uruguay, no es Chile, donde la única opción ahí es exportar cacao, petróleo o minas, minería. Acá tenés una base industrial para pensar una estrategia industrial distinta, pero no se hace. Bueno, en realidad sí se hace, pero a nivel individual. Sí, obvio, como política de Estado. Como política de Estado también podría hacerse, porque si se logra que quienes gobiernen o quienes gobiernen se interesen por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ese es un punto que no figuró en toda la conversación esta que tuvimos. Si nosotros, en vez de, parafraseando a un argentino por allí que decía 2, 3, mucho Vietnam, tenemos que pensar en 2, 3, muchos INFAP. Y el desarrollo tecnológico a partir de la pandemia para acá está demostrado que tiene un altísimo desarrollo en distintos campos, prácticamente casi en todos, en donde Argentina puede rápidamente construir equipos y hacer un desarrollo de punta para después fabricar eso y venderlo, y eso es materia gris, nada más. O sea, la inversión es muy baja y lo producido como elemento exportable es altísimo. El sector que se está terminando en estos momentos, que ya deben haber costado los 500 y pico de millones que faltaban, el factor modular, es un invento totalmente argentino, no lo tiene nadie. Estados Unidos está muy interesado en que no lo hagamos, que no lo pongamos en funcionamiento. Reactor nuclear. Es un reactor nuclear modular. Que no, con esa tecnología no existe ninguno del mundo. O sea, estamos por poner en marcha el reactor nuclear más nuevo y de mayor tecnología en seguridad que nunca se hizo, en donde todos los elementos de seguridad no funcionan con energía ni eléctrica, ni hidráulica, ni neumática. Funcionan por gravedad. Y bueno, como eso hay muchas cosas. Ahí en la Universidad de La Plata está haciendo una fábrica de baterías de litio. Como eso se están haciendo muchas cosas también. Y bueno, hay, para hablar de desarrollo industrial tenemos que comenzar por hacer un desarrollo tecnológico fuerte. Esa es la inversión más barata que se logra y que en muy corto tiempo tiene valor altísimo. Bueno, con esto que vos decís, en este trabajo que les cuento de sustitución, donde más potencial tenés es en los sectores tecnológicamente más complejos. O sea que lo que vos decías, la masa crítica está, es cuestión de hacerla funcionar. Bueno, ahí está un poco todo esto que estuvimos charlando, pero no es que podemos sustituir a corto plazo camisas o juguetes, eso sí, pero sobre todo podemos sustituir estos renglones más complejos de la estructura productiva. Pero ahí te chocás con el 20% de Techín que hablábamos, ¿no? Bueno, llegamos el momento de decir Techín, pero lo dejás al mismo precio. China, se acabó. Bueno. No pareció quien le toca el... Yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, eso hay que hacer. Por algo no llegamos a terminar las discusiones que se pelearon mucho. Parece que en medio de esto, ¿no? No sabiendo cómo va quedando, es una pregunta que así no va a preguntar vuelta. ¿Estado estúpido o estado cómplice? ¿No? O digámoslo así, ¿qué proporciones de estupidez y qué proporciones de complicidad?
porque sonaría que, como vos contás, hay un montón, es como que no es que las herramientas faltan, no es que hay que imaginar herramientas, solamente hay que encontrar la forma de manipularlas. ¿Y ahí qué? ¿No? Lo que pasa es que, perdón, ¿no? Sí. Pero hay una noción del Estado como si fuera una cosa. Y el Estado es el reflejo de cómo se distribuye el poder en la sociedad. Por eso, digo, el sufrimiento nuestro a partir del 19 es que no cambió la composición del Estado y siguieron quedando todos los indeseables que llegaron en el 2015 sumados a otras etapas en las que fueron llegando. Y hoy el Estado no es nuestro, digamos. Entonces, cuando se llega al gobierno, no necesariamente se tienen las herramientas para avanzar en ese sentido. Y lo que nosotros, por lo menos, intentamos siempre es evitar el deterioro, porque se ha hecho sustitución inversa, es decir, producciones que Argentina tenía y que estaban consolidadas, se dejaron de hacer para importar de China por esta idea de que es más barato. Entonces, bueno, romper tal vez esto, pero no es solamente una cuestión de cómo se piensan las cosas, sino de cuál es la fuerza social que las ideas tienen. Y como la idea de la producción industrial y llevarlo a un proyecto es muchísimo más costoso que el pensamiento mágico de necesitamos estos dólares y ese es el sector que los puede dar, así que bueno, voy y arreglo con eso, total son 5 tipos. Pero estás en manos de esos 5 tipos, que no quieren lo que queremos nosotros en términos de bienestar. No, también me cuesta un poco plasmar la idea que tengo, pero todo el tiempo estamos hablando desde el Estado, desde las políticas, desde las industrias, como si fueran objetos, cosas, ¿no? O al menos es lo que yo estoy percibiendo. Y a mí me parece que hay otra pata, que es la sociedad misma, y cómo se construyen las ideas en la sociedad como consumidores, no solamente en la industria, en el objeto que se produce, y en el que se importa y el que se sustituye, se vuelve a aplicar acá, sino en el deseo del consumidor, es decir, como una persona que es capaz de tomar una decisión que no es propia, pienso yo, en un punto, y dice, esto me gusta, esto no me gusta, y desea lo importado. O sea, hablábamos de el tema de la burguesía nacional, y yo pensaba, el mismo que tiene una pyme, una fábrica, de lo que sea, va y busca el importado y se va de vacaciones, no a un lugar nacional, sino que se va a otro lado, ¿está bien? Entonces, hay una construcción de sentido, me parece, que acompaña a esa industrialización, a esas políticas, ¿no? De cómo es el modelo del país y por qué lo hacemos, por qué bajamos los sueldos, por qué pagamos la deuda externa, por qué ninguno estamos con esa capacidad de reacción como sociedad frente a este gobierno que la mayoría de los que estemos acá hemos votado, ¿sí? Por distintas razones, por distintas decisiones, pero que al mismo tiempo nos paraliza y decir, bueno, ¿por qué yo me quedo sentada? ¿Por qué no puedo reaccionar? ¿Por qué? Porque, bueno, hay temores que se meten, hay modelaciones que vienen, yo recuerdo en el 76, 78, de golpe, venía todo importado, todo brillante, ¿no? En los 90 también. ¿Dónde está el importado? Uno iba al supermercado, ¿dónde está todo importado? No importado, salsa de tomate importada, claro. Cosas terribles, pero eso modela el pensamiento también del que va a consumir esa industria, qué busca y de qué manera desde su acción o su inacción avala determinadas políticas. No sé. Cambiar la mentalidad de Bueno, pero hay un lavado de cerebro colectivo a través de los medios de comunicación para eso. ¿Sí? es bueno, ya que estamos acá, la propaganda de Martínez de O con la sillita bueno, pero es lo que decía el señor, pero con Macri te iba mal y con Cristina, no, pero es una yegua, voto a la vez, es un tema. Ahora, por ejemplo, en los espacios sindicales, que por ahí por el trabajo nosotros nos movemos un poco más, hay mucha conciencia de este debate. No es que estamos solos en esta cuestión. Ahora, en el frente empresario y en la búsqueda de la burguesía nacional, bueno, ahí estamos. Y bueno, capaz que la respuesta es que no es por ahí.
Después podemos charlar eso, Sí, pero... Yo también quiero partir una lanza en este punto. Por un lado, el consumo está siendo bastante más responsable y después que los precios están siendo prohibitivos para una cantidad de productos que todo el mundo quiere ir importado, pero miramos la góndola y agarramos el Tercera marca. empezás a bajar y llevas lo que está allá abajo. Eso por un lado. Y después que en los agrupamientos pymes, que hay un montón, y producción y trabajo, que junta como lo mejor de las dos cosas y todo, pero cuesta muchísimo, porque hay que romper la estructura del poder, incluso en esta ideología que hay en torno a determinadas cosas que están bien y otras que son las que nosotros defendemos, que no tienen prensa. Entonces, el Consejo Agroindustrial se llama, argentino, consiguió, apenas definió su plataforma, digamos, el pliego de condiciones, en el 19, en menos de una semana, había visto a todos los referentes de todas las fuerzas políticas. Y todos los agrupamientos pyme patean meses para conseguir que un diputado los atienda y se va sistemáticamente a tocar la puerta. Entonces, esa es la dificultad, que no es adjudicable solo a los actores, que además tienen todos los problemas, las contradicciones que resolver básicamente de una dirigencia política que está disociada de sus intereses. Porque el enfoque es absolutamente macroeconómico, piensa solamente en la restricción externa, y si eso se resuelve todos los problemas de la Argentina. Parece plata, ¿dónde se pone con aquel personaje, ¿no? Diciendo con una buena cosecha nos salvamos todos. Si yo tengo 2 macetas nada más, o sea, no hay posibilidad de que a mí, favorecer tanto la exportación cuando hay una cantidad de mecanismos que hacen que los dólares de ese sistema agroexportador no ingresen al Estado argentino. Otra cosa, el tarifazo que estamos afrontando ahora, no sé por qué se cree que mágicamente va a mejorar las cuentas, va a contribuir a que el déficit sea menor. No, va a deprimir el salario. Es el único efecto concreto, porque después ese plus que vamos a pagar todos con el aumento de tarifa va a la distribuidora, pero la distribuidora no necesariamente le va a pagar a cabeza. Hoy tienen 10 facturas de atraso. Y el ahorro fiscal paga deuda. Paga deuda, exactamente. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos encarando con estas conversaciones y que vamos a ir y venir en el tiempo, pero que podemos ver que estas cuestiones económicas, digamos, no tienen solución en ese ámbito de reflexión, sino que son cuestiones políticas y sociales, de qué estructura, con qué estructura social y política nos estamos encontrando. Y en la medida que nosotros consigamos construir como problemas este tipo de cosas, es que vamos a poder permear a una esfera de decisiones, digamos, que no está tan clara. Ahora, es una disputa política. Sí, el mejor ejemplo es cuando se trató de acercar un poco de esto al gobierno actual. Hubo 2 respuestas. Una es, ustedes no entienden la correlación de fuerzas, y la otra, que sería la fase superior, son unos troscos de mierda, que es como decir, claro, como no hablo, bueno, el café era rico, tomamos, nos fuimos, pero hay ahí una limitación también de la heterodoxia de abrir un debate. Que además remite a discusiones que había en el 2005, 2006, 2007, cuando era la época de las vacas gordas del kirchnerismo, y nosotros decíamos hay que hacer ahora las reformas porque después vienen las vacas flacas y ya no se puede discutir nada. También la respuesta que estas dos varían igual, algunos después fueron ministros y nosotros seguimos siendo troscos de mierda, claro. Pero bueno, no, hay un tema ahí de interpelar a los autopercibidos progres, que me parece que está bueno, porque la verdad que la bandera puede ser hermosa, pero Perón hablaba de las efectividades conducentes también. Si después no lo traducís en política. Bueno, eso. Bueno, me parece que vamos a cerrar por acá. Son exactamente las 21.